¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a ver algo que aconteció hace aproximadamente como unos 2000 años, 2019 años, 2018 años aproximadamente, que fue cuando nació Jesús. Hay algo que yo quisiera ver acerca de este acontecimiento. Necesitamos hacer alguna remembranza sobre lo cual sucedió y qué fue lo que sucedió y por qué sucedió esto. Antes de que viniera Jesús, perdón, porque traigo una basurita en el ojo. Antes de que viniera Jesús, todo se regía por una ley que había dado Dios a Moisés y que estaba escrito en pergaminos, etcétera, etcétera. Eh, la gente se tenía que guiar por esos mandamientos, pero les era muy difícil lograr eh, acatar los mandamientos que Dios había puesto en esos pergaminos o de esas ley que le dio Dios a Moisés. Y era muy difícil que una persona pudiera lograr guardar todos esos mandamientos. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia o el deseo de la persona es ir a pecar, porque ya nacemos con ah, pues con ese pecado original que fue por el hombre caído del cual una vez Adán y Eva pecaron al principio y entonces pues obviamente se va transmitiendo a todos nosotros. Ahora bien, el nacimiento de Jesús no fue un nacimiento nada más porque sí. O sea, fue un nacimiento donde primero antes de nacer Jesús, mucho antes de nacer Jesús, desde que inició la Biblia hasta antes de que naciera Jesús, ya estaba anunciado que iba a venir Jesús. O sea, Jesús, para que Él viniera aquí, Él estaba como rey allá en el cielo. Estaba sentado a la diestra del Padre. Ya estaba sentado a la diestra del Padre. Y cuando Dios vio que la humanidad había pecado y que ya estaba destituido de la gloria de Dios, entonces empezó a preguntar Dios, ¿quién podrá ir a salvar al pueblo? Porque a como están ahorita todos se van a perder. O sea, todos se van, como ya lo hemos platicado algo antes, de que se iban al Seol, que es parte del infierno, pero estaba separado por una montaña o una cordillera, donde las personas que creían en Dios estaban en un lugar y los que no creían en Dios y los que habían estado pecando o que no eran justos pues, que no creían en Dios, estaban en otro lugar donde se estaban quemando. Entonces, Dios le preguntó a todos, ¿quién podrá ir a salvar a este pueblo? ¿Quién se puede ofrecer? Porque el ofrecimiento era, ya sabía que tenía que venir aquí y hacer las veces de un cordero, porque el cordero significaba la redención de los pecados por un año, cuando estaba el pueblo de Israel, antes de que viniera Jesús. Cuando ya pregunta eso Dios antes, entonces Jesús, Él se ofrece y dice, yo voy, Padre, yo voy a hacer ese trabajo. Entonces, Jesús se ofreció para venir a la tierra en forma de hombre. O sea, a lo mejor no lo entendemos, creemos que es un espíritu ahí volando que no tenía forma y que dijo, ay, voy a agarrar la forma de hombre. No, no es así. Él allá en el cielo ya era, tenía un cuerpo de hombre,
pero glorificado, que fue el mismo cuerpo glorificado que mostró a Pedro, a Juan y no me acuerdo si era, no recuerdo el otro, creo que Jacobo, cuando fue al monte y que hubo la transfiguración. Y ese mismo cuerpo glorificado que ellos vieron ahí, cuando Jesús los llevó a ese monte, cuando hubo la transfiguración, es el mismo cuerpo que tenía Jesús en el cielo. Pero Él dejó ese cuerpo ahí y entonces fue enviado por Dios a través de un nacimiento del Espíritu Santo con María y tomó una forma humana, o sea, mortal, en pocas palabras. Él era inmortal y se volvió mortal. ¿Para qué? Para poderse ofrecer como un cordero santo. Un cordero santo, o sea, cuando se hacía un sacrificio de un cordero por eximir los pecados de un año, tenía que ser un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces el cordero sin defecto y sin mancha tenía que ser Jesús. Por eso Jesús vino a la tierra en forma humana y entonces Él se ofreció como ese cordero para redimir los pecados, no por un año, sino para siempre. Entonces es algo muy importante lo que hizo Jesús. Es único, de hecho es único lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Nadie lo podía haber hecho. Solamente Jesús lo podía haber hecho porque Él es Dios. O sea, Él tenía el poder de Dios, tenía la idiosincrasia de Dios, tenía el cómo ser Dios, y Él ya sabía que era Dios. Y sabía que Él no iba a pecar, porque Él, si tú te fijas en la Biblia, en todos los lugares o en todos los pasajes de la Biblia, dice que Jesús nunca pecó. Alguna vez, si te pones a pensar, o si nos ponemos a pensar, ¿cuántas veces no tenemos un mal pensamiento? Y un mal pensamiento nuestro, eso ya es un pecado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Jesús ni siquiera tenía esos malos pensamientos. Él sabía cuando el pensamiento quería venir a él, que no era de él, era de Satanás, y entonces él lo corría. Y él sabía cómo correrlo. Algunas veces nosotros tenemos ese mal pensamiento y dejamos que ahí esté el mal pensamiento. Y luego después ya nos acordamos que lo debemos de correr y lo corremos y se va el mal pensamiento. Pero ya a veces, muchas veces nosotros tenemos el mal pensamiento y lo hacemos nuestro y no es nuestro. Entonces, cuando lo hacemos nuestro, pecamos contra Dios. Y es muy fácil hacer eso, es muy fácil tener ese mal pensamiento y hacerlo nuestro. Entonces, vamos a leer algo de lo que era el nacimiento de Jesús y cómo Dios manda ángeles para mostrarle a los pastores de que ya había nacido su hijo. Entonces vamos a leer en el libro de San Lucas, en el capítulo 2, vamos a leer el nacimiento de Jesús en el versículo 1. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, los aventaron, como quien dice, allá al establo, allá en una cueva,
donde se guardaban los animales y había paja, etcétera, etcétera, y ahí se hizo el pesebre para que naciera ahí Jesús. Dice en el número 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. O sea, les dijo: pónganse alegres, no tengan miedo. Esto, lo que les voy a decir, es algo maravilloso. No es cualquier cosa lo que está sucediendo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. O sea, vinieron cientos y miles de ángeles ahí, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto con lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. O sea, los ángeles estuvieron diciendo: es Cristo, es enviado de Dios, es el que ha nacido, Él va a ser rey, va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Él va a liberar a su pueblo. ¿Qué es para la liberación que Él estaba, o que Él buscó y prometió? Pues que nosotros, al tener a Jesús en nuestro corazón, y somos liberados de la esclavitud de Satanás. Esa es la verdadera liberación. Mucha gente en aquel tiempo creyó que los iban a liberar de los romanos, porque era el pueblo oprimido por Roma. Pero no era lo que Dios había estipulado o mandado, por el cual había venido Jesús, sino Jesús había venido para liberarlos a todos nosotros de la esclavitud del pecado. Porque al venir Jesús y hacer lo que hizo Él, nos dio la oportunidad de ser libres, de no tener que ir al Seol. Cuando Él murió, Él fue al infierno. En ese lapso entre que murió y resucitó hacia el cielo, Él fue al infierno y empezó a decirles que Él era Jesús, el Salvador. Obviamente, muchos creyeron y muchos no creyeron, como siempre. Siempre hay gente que no cree y gente que sí cree. Y los que creyeron, ¿qué crees que pasó con los que creyeron? Los que estaban en el infierno. Los tomó Jesús y se los llevó al cielo. Y los que no creyeron, ¿qué pasó? Ahí se quedaron. Entonces, fíjense lo maravilloso que hizo Jesús para todos nosotros. No es cualquier cosa lo que Él hizo. Él vino a rescatarnos y a salvarnos del pecado y de las garras de Satanás y del infierno. Que algunos no quieren creerlo, lo siento mucho, pero cuando llegue el momento de morir, espero que antes de morir, o espero que mucho antes, porque puedes ver las glorias de Dios mucho antes, pero si no las quieres ver, no las veas, no hay problema, nadie te va a decir nada. Espero que antes de que mueras te arrepientas y que tengas el tiempo de arrepentirte, porque hay gente que yo he conocido que no se puede arrepentir porque muere en un instante y ni siquiera dice ¡ay! Nada. Entonces, como puedes tener la oportunidad de arrepentirte antes de morir, como puede ser que no lo tengas. Espero que lo tengas,
porque Dios lo que quiere es que todos nos salvemos, no que perezcamos en el infierno. Y vinieron pues apresuradamente, ya leí eso acerca del niño. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pues pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Obviamente, la felicidad y el gozo era porque había nacido un Salvador, nuestro Salvador, que es Jesús. Gente que no entiende que Jesús es el Salvador, espero que un día lo entiendan, como ya lo dije antes. Pero lo que vino a hacer Jesús en ese tiempo. Ahora, me puedes preguntar, ay, ¿verdaderamente nació el día 25? Eso no es lo importante. Lo más seguro es que no haya sido el día 25 ni el 24 de diciembre. Eso no creo que haya sido así, porque no es el tiempo en el cual los pastores andan haciendo lo que estaban haciendo. Normalmente los pastores lo que estaban haciendo es más o menos pues entre octubre, noviembre, cosa que todavía no se pone tan frío. Entonces, o puede ser también en marzo, abril, que ya está menos frío que en diciembre, enero, etcétera. Pero eso no es lo importante de cuando haya nacido. Lo importante de estas fechas o de esta fecha en particular, es que nosotros debemos de festejar, sea el día que sea, el nacimiento de Jesús, porque festejar el nacimiento es festejar que Él vino a salvarnos. Es el festejar que podemos ser libres en Cristo Jesús. Eso es lo importante. No qué día nació, ni qué día exactamente fue, porque somos muy rigoristas para decir, ay, no fue cierto lo que dice la Biblia. No es que no sea cierto. La Biblia no te dice exactamente qué día fue. En ningún día te dice, ni tampoco la temporada. Nomás te dice que los pastores andaban apacentando las ovejas. Entonces quiere decir que no era exactamente en invierno cuando muchas veces está el friazo. Y la otra cosa, hay gente que quiere poner pino y hay gente que no quiere poner pino, etcétera, etcétera. El pino no es nada. El pino es nomás para recordarnos a quién estamos festejando. Es todo. No tiene nada que ver con que si es Santa Claus o que si es otra cosa, etcétera, etcétera. El pino es nomás un símbolo de que estamos festejando el nacimiento de Jesús. Entonces no tiene nada que ver que lo uses o que no lo uses. Si no lo quieres usar, no lo uses. Y si lo quieres usar, úsalo. Pero que no lo dejes de usar por ser rigorista en tu corazón, de decir, ay, no, es que no debemos de poner un pino. No. Yo siempre he puesto pino en mi casa. No cristiano y cristiano. No tiene nada que ver. Yo sigo teniendo en mi corazón el sentimiento de que le doy gracias a Dios porque vino y mandó a su Hijo para salvarnos a nosotros. Eso es lo más importante. Y lo más importante es tener amor para con nuestro prójimo. ¿Cuántas veces no tenemos amor para con nuestro prójimo? Y decimos que amamos a Dios. La Biblia misma lo dice. Si tú no amas al prójimo, que lo ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Ahí la dejo. Y feliz Navidad y muy próspero año ya me fui para atrás, 2024.
Gracias por escucharnos y vernos y hasta la próxima.